años, han jugado con las palabras a su conveniencia. Contaron la historia que quisieron que creyéramos. Hay palabras que no podemos permitir que se sigan manipulando. Diario El Salvador, el periódico de mayor circulación en nuestro país. El siguiente programa es clasificación C, para mayores de 15 años. Dirección de Espectáculos Públicos, Radio y Televisión. Ministerio de Gobernación. AM con Marisol Durán. Muy buenos días, El Salvador. Qué gusto que puedan estar con nosotros en un nuevo inicio de semana. Estamos listos en la entrevista M, en este espacio donde debatimos y proponemos los temas más importantes de nuestro país. Tengo el gusto de saludar esta mañana a Alejandro Zelaya. Él es el ministro de Hacienda y yo quiero comenzar diciéndole: ya declaré la renta. Buenos días. Muy buenos días, Marisol. Qué buena noticia que ya hayas declarado tu renta, así como lo hicieron muchos de nuestros televidentes que están en su casa a esta hora sintonizando responsablemente el 30 de abril que vencía la declaración. Ellos presentaron su declaración y pagaron su respectivo impuesto en nombre del gobierno de la República, en nombre de todos aquellos niños que van a tener una escuela digna y también aquellas personas que van a tener hospitales, seguridad también de calidad. Les decimos muchas gracias por su responsabilidad con el fisco. Así es, esa es la responsabilidad que tenemos como salvadoreños. Y otros que tienen ahora una gran responsabilidad son los nuevos diputados en la Asamblea Legislativa. Este fin de semana se dio esta nueva conformación, una conformación que tiene una manera diferente de gobernar, una manera diferente de ver los problemas del país y sin duda tienen una gran apuesta para atender con celeridad todas las problemáticas. Vamos a ver una nota de cómo se vivió este fin de semana. La principal fuerza política del país llegó a bordo de estas unidades colectivas. Uno a uno bajaba como cualquier ciudadano. Se dejó de lado el típico desfile por la alfombra roja. Ingresaron al Salón Azul y se colocaron en sus nuevos puestos de trabajo para los próximos 3 años. Aquí fueron recibidos por esta comisión preparatoria. Se pasó lista. Una vez establecido el quórum, se propuso la comisión de instalación conformada por Sueci Callejas, Eduardo Amaya y José Urbina, quienes fueron aprobados por 64 votos a mano alzada. Se revisaron las credenciales de cada diputado otorgadas por el Tribunal Supremo Electoral, sus DUIs y la solvencia de la Procuraduría General de la República para determinar que no existan pendientes de cuotas alimenticias. Se conoció las propuestas para la presidencia y para junta directiva y se inició con la votación nominal y pública. Con 64 votos a favor y 20 abstenciones, Ernesto Castro fue elegido como nuevo presidente de la Asamblea para el periodo 2021-2024. En nombre del pueblo salvadoreño, lo juro. La primera vicepresidencia la ocupará Sueci Callejas, la segunda Rodrigo Ayala y la tercera Guillermo Gallegos, mientras que la primera secretaría Elisa Rosales y la segunda el diputado migueleño Numan Salgado. La tercera secretaría será compartida por los pecenistas Serafín Orantes del 1 de mayo al 31 de octubre del 2022 y Reinaldo Cardosa del 1 de noviembre del 2022 hasta el 30 de abril del 2024. Mientras que la cuarta secretaría, el pedecista Reinaldo Carballo. En posesión del cargo como miembros de junta directiva para el periodo que inicia el 1 de mayo del 2021 y que finaliza el 30 de abril del 2024. Luego de esta juramentación, Castro solicitó un minuto de silencio y elevó una plegaria. Señor, concédenos la serenidad para aceptar las cosas que no podemos cambiar. Y como es característico de este gobierno de acción, el trabajo comenzó. Convocamos de manera inmediata a la sesión plenaria ordinaria número 1. Bueno, pasaron minutos después de conformada la nueva directiva de la Asamblea Legislativa y comenzó el trabajo. ¿Cuáles son sus perspectivas sobre esta nueva Asamblea?
Bueno, Marisol, creo que para todos los salvadoreños fue un día muy expectante, ¿no? Saber cuáles iban a ser las primeras acciones de la nueva asamblea. Creo que yo lo sostuve en este mismo espacio y decía que la bancada de Nuevas Ideas tenía la misión de devolverle el prestigio a la asamblea, ese prestigio y ese respeto que ha perdido durante los últimos 3 años, sobre todo, ¿verdad?, de una legislatura que no produjo ninguna ley, no produjo ningún decreto en favor de los salvadoreños, sino que todo se trató de obstaculizar el trabajo del Ejecutivo, ¿no? Entonces, creo que el sábado inician con 2 acciones que son bastante decisivas, ¿no?, que es la destitución de la Sala de lo Constitucional y la destitución del ex fiscal general de la República, Raúl Melara. Creo que son 2 acciones que ya previamente también se habían anunciado. Todos sabemos de la vinculación que han tenido en el caso del fiscal Raúl Melara al Partido Arena y en el caso de los magistrados de la Sala de lo Constitucional también sabemos cómo durante su gestión se encargaron también de obstaculizar el trabajo del Ejecutivo, sobre todo en la pandemia. Éramos, si tú recuerdas, Marisol, esta sala fue la que declaró que no se podía pedir una prueba PCR para entrar a territorio salvadoreño cuando estábamos en el peor momento de la emergencia por COVID-19. Además de eso, muchos de los decretos que se emitían fueron declarados inconstitucional de manera express y con eso, como dije, se le pusieron trabas al trabajo que estaba haciendo el Ministerio de Salud. Así que los magistrados de la Sala de lo Constitucional, los recién llegados, tienen ahora un trabajo también bastante fuerte de devolverle ese prestigio, como dije también en el caso de la Asamblea, ahora tocará a la Sala de lo Constitucional y al todo el órgano judicial como tal, devolverle ese prestigio que han perdido y esa confianza que los salvadoreños deben de tener en sus instituciones. La pasada Asamblea Legislativa le negó fondos a salud, le negó fondos a seguridad cuando tanto los necesitaba este país. Y usted fue una persona que encabezó muchas horas, largas jornadas ante los diputados, que parece que lo que nada más querían era ir en contra de las decisiones del Ejecutivo. Sí, justamente, Marisol. Y la sala, obviamente, daba las resoluciones. Validaba ese trabajo. De hecho, yo tengo... si hay algo que yo tengo que reclamar a la Sala de lo Constitucional que se destituyó, es que se haya protegido a una empresa evasora, algo que nunca se ha visto en la historia de El Salvador. Se le prohibió al Ministerio de Hacienda ir a investigar los próximos 3 años de evasión fiscal cometida por una sociedad. Entonces, nos pareció sumamente extraño que en ese caso la solicitud del amparo lo habían puesto creo que 3 días antes y a los 3 días la sala emitió una medida cautelar en la que prohibía al Ministerio de Hacienda ir a investigar la evasión cuando ya se había presentado y judicializado un caso en específico y se determinó que existía una evasión intencional del impuesto sobre la renta, así lo ratificó la Cámara Tercera de lo Penal, pero la sala impidió que nosotros tuviéramos las herramientas para ir a continuar la investigación. Entonces creo que es un mal precedente de parte de un órgano o de parte de una institución tan importante para la vida pública de El Salvador como es la Sala de lo Constitucional. Yo espero que ese tipo de acciones no se vuelvan a repetir en el futuro porque dañan y minan la confianza, como dije, que tienen los salvadoreños en sus instituciones. Hay un gran trabajo en el caso del fiscal general de la República. Nosotros incorporamos o introducimos a la Dirección de Defensa de Intereses del Estado 87 avisos por más de 71 millones en concepto de presunta evasión fiscal. De esos 87, solo 2 avisos se diligenciaron, dejando 85 avisos omitidos de diligenciar. Entonces, será también responsabilidad del nuevo fiscal general de la República darle diligencia a esos casos y a esos avisos que nosotros hemos presentado por presunta evasión. Sin duda, toda la mora legislativa que tienen los actuales diputados es heredada, ¿no?, por los diputados anteriores. Como tú muy bien lo dijiste, Marisol, yo encabecé en muchas ocasiones largos debates en el seno de la Comisión de Hacienda y otras comisiones que la Asamblea decidió conformar, algunas especiales, algunas
comisiones que son comisiones permanentes de la Asamblea, pero nos hacían llegar a cada rato en buena forma para perder el tiempo, porque nosotros llegábamos con la ilusión de que íbamos a tener aprobaciones en esas reuniones y se iba a sacar el dictamen, que luego se iban a llevar al pleno esas decisiones que se habían plasmado en el dictamen, pero nunca sucedió así. Nos daban grandes largas durante las discusiones y al final, en el pleno, pues siempre decían que no tenían los votos para aprobar los decretos. Recordemos algunas de estas resoluciones que sin duda dieron mucho de qué hablar entre la población salvadoreña. Por citar algunos ejemplos más polémicos de la sala destituida, se destaca que en junio de 2020 los ex magistrados declararon inconstitucional decretar cuarentena domiciliar y comenzaron a quitar todas las facultades al gobierno para el manejo de la pandemia, lo que representó un total riesgo cuando muchos países del mundo enfrentaban la etapa más difícil de la pandemia. Esa decisión no tenía a su base favorecer la salud de la población, pero sí la posibilidad que la ANEP y la anterior legislatura siguieran al pie de la letra un decreto de reapertura económica, asegurando que en momentos de pandemia se debía mantener la libertad económica. Gracias a esas resoluciones, El Salvador fue el único en el mundo donde el gobierno estaba atado para emitir un estado de emergencia nacional y así poder proteger la salud de las personas. Con esas acciones hubo un irrespeto al principio de legalidad, como el límite a las actuaciones de todo funcionario público. Además, la Sala de lo Constitucional invadió las funciones propias de otros órganos del Estado. Con ello buscó convertirse en un superpoder frente al Legislativo y el Ejecutivo, quebrantando el equilibrio del Estado de Derecho. Pero la lista de malas decisiones de los magistrados sustituidos sigue. Fueron los responsables de proteger a políticos de dudosa reputación y avalar la participación en la reciente contienda política, cuando tenían cuentas pendientes por corrupción. Es el caso de la diputada Margarita Escobar, señalada de recibir $300,000 en sobresueldos durante la administración del expresidente Elías Antonio Saca. Su colega, el arenero Carlos Reyes, por enriquecimiento ilícito, con expedientes abiertos en la sección de probidad ante el incremento de su patrimonio que pasó de más de $570,000 en el primer periodo en 1997 al 2000 a triplicarlo en mayo del 2018 a más de $1,600,000. Mientras el exdiputado Rodolfo Parker, con señalamientos de tribunales de España en el juicio de la masacre de los jesuitas como encubridor del crimen de guerra. Estas son solo algunas causas que llevaron a la principal fuerza política del país a materializar la decisión de destituirlos. Un gran recuento y podemos sumar más. Incluso el Código de Salud prácticamente quedó reducido en sus acciones desde el Ministerio de Salud, que tenía que tener, como en cualquier país del mundo, el control de la pandemia. Muchos de sus artículos fueron hechos a un lado. Sí, de hecho el presidente de la República durante toda la emergencia sanitaria, Marisol, pasó haciendo un llamado a la conciencia de los ex magistrados de la Sala de lo Constitucional, que no limitaran las facultades legales que tenía el gobierno, que no limitaran tampoco los recursos que nosotros necesitábamos en el caso de la Asamblea, ¿no? Pero ambos no atendieron el llamado, y sobre todo porque lo veían como que era una cosa del presidente, ¿no? Pero creo que nunca entendieron que a la base de esas solicitudes el presidente también tenía el sentimiento de la población, el sentimiento generalizado de la población. Y creo que ahora es justo el resultado que hemos tenido en el caso de la Sala de lo Constitucional. Para nadie es un secreto que protegió, por ejemplo, al ex diputado Norman Quijano por los casos de negociaciones con pandillas y permitió la participación electoral de este exdiputado en la reciente elección. De hecho, quedó él como diputado para el Parlacen, ¿no? Ahora mismo está fuera del país, prófugo de la justicia, porque el ex fiscal general presentó justamente el día 1 de mayo, una vez terminado su periodo, presentó la solicitud para que sea llevado a juicio. Hay que recordar que Norman Quijano en este momento no tiene fuero constitucional, porque acaba de terminar su periodo como diputado en la Asamblea Legislativa y su periodo como diputado en el Parlacen todavía no ha sido juramentado, es decir, entonces no ha tomado posesión de su cargo para que el mecanismo
constitucional del fuero opere, tiene que haber sido juramentado inicialmente en su cargo. Así que en este momento él es un ciudadano común y corriente, pero los ex magistrados de la Sala de lo Constitucional permitieron su participación electoral como candidato al Parlacen, contrario a lo que hicieron, por ejemplo, con personas como Walter Araujo. Solo quiero sumar que en el caso de Norman Quijano, ayer se declaró como perseguido y esto que en la Asamblea se solicitó el desafuero de dicho personaje. De hecho, en la Asamblea anterior se solicitó el desafuero. La Asamblea dijo no consideramos que esto dé lugar a formación de causa y votaron en contra del desafuero. Ahora mismo que él no tiene fuero constitucional, como dije, el fiscal general solicitó el requerimiento ante el juzgado, así que en este momento el señor Norman Quijano no es un perseguido político, es un prófugo de la justicia. Lo mismo que pasó con Mauricio Funes o con Cifrido Reyes, que salen del país, dicen que van a hacer consultorías o que andan de viajes familiares y de repente ya no regresan. Entonces, la sala también tiene la culpa de haber utilizado o haber esgrimido argumentos sobre honradez notoria en algunos casos con fuerza excesiva y en otros casos, ¿verdad?, con una flexibilidad pasmosa. De hecho, en el caso de Norman Quijano, como dije, se le dejó participar y en el caso del ciudadano Walter Araujo no se le permitió participar, aun cuando los dos estaban en la misma situación jurídica porque no habían sido vencidos en juicio. Entonces, hay un criterio selectivo para juzgar cada uno de los casos que le iban llegando por parte de la Sala de lo Constitucional y evidentemente nosotros no podemos tener en este país, Marisol, o la Asamblea Legislativa, que es la que está facultada, no puede tener en su puesto a jueces que no muestran imparcialidad a la hora de realizar sus juzgamientos. Y en el caso de los diputados Margarita Escobar y Carlos Reyes, que continúan en esta nueva Asamblea Legislativa, que también tenían duros señalamientos. También fueron protegidos por los magistrados de la Sala de lo Constitucional. En los casos de ellos no se emitieron medidas cautelares inhibiendo de participarlos en las elecciones. En el caso, como dije, del señor Walter Araujo, que participaba por el partido Nuevas Ideas, sí fueron violentados y más allá de si puede caer bien o uno puede estar a favor o en contra de Walter, la persona, pero creo que deben de respetarse sus derechos individuales, sus derechos de participación política. Y de hecho él ha anunciado que va a poner una demanda penal por la violentación de sus derechos constitucionales. En el caso de estos magistrados estarían, pues, entiendo yo que podrían ser procesados por prevaricato, pero ya es una acción individual, ¿no?, de este ciudadano por haberle inhibido de su derecho de participar políticamente. Y así, en varias ocasiones, Marisol, creo que la Sala de lo Constitucional antepuso los intereses partidarios o los intereses de aquellos partidos políticos que los eligieron a ellos en el seno de la Asamblea ante los intereses de la población, ¿no? Vamos a ir a la pausa comercial. Al regresar conversamos en perspectiva sobre la nueva Sala de lo Constitucional y el nuevo fiscal general de la República. Ya volvemos. Saca tu bandera y lúcela como símbolo de esperanza por un año nuevo lleno de alegría, optimismo y sueños por cumplir. Construyamos unidos una patria nueva con prosperidad para todos. Recibamos orgullosos el año del Bicentenario. Gobierno de El Salvador. ¿Qué se necesita para volver a empezar? Se necesitan las manos de Don Luis para amasar el pan en su local. También se necesitan las de María para que lo venda en su negocio. Y las manos de Lupita para que los prepare en su comedor. En la vida hay que saber levantarse. Y para hacerlo, se necesitan las manos de todos los salvadoreños. Por eso creamos Fireempresa, un esfuerzo del gobierno de El Salvador para reactivar la economía de la micro, pequeña y mediana empresa. A través de la entrega de subsidios para pago de planillas y de financiamiento de líneas de crédito a largo plazo, con una tasa de interés del 3% y hasta 12 meses para empezar a pagar.
Si eres trabajador o empresario del sector formal o informal, ingresa a fireempresa.gov.sb, un sitio amigable, gratis y fácil de usar, en el que te guiaremos paso a paso para completar tu solicitud de subsidio o crédito. Es momento de que juntos reactivemos la economía del país, porque para levantar a El Salvador, nada mejor que las manos de todos. Fireempresa, una iniciativa del Gobierno de El Salvador, ejecutada por Bandesal. Dios te salve, patria sagrada. En tu seno hemos nacido y amado. Eres el aire que respiramos, la tierra que nos sustenta, la familia que amamos, la libertad que nos defiende, la religión que nos consuela. Tú tienes nuestros hogares queridos, fértiles campiñas, ríos majestuosos, soberbios volcanes, apacibles lagos, cielos de púrpura y oro. En tus campos ondulan doradas espigas. En tus talleres vibran los motores. Chisporrotean los yunques. Surgen las bellezas del arte. Patria, en tu lengua armoniosa pedimos a la providencia que te ampare. Que abre nuestras almas al resplandor del cielo. Grave en ella dulce afecto al maestro y a la escuela. Y infunda tu santo amor. Patria, tu historia, blasón de héroes y mártires. Reseña virtudes y anhelos. Tu reverencia es el acta que consagró la soberanía nacional. Y marcas la senda florida en que la justicia y la libertad nos lleven hacia Dios. Para ti, el sol vivificante de nuestras glorias, los himnos del patriotismo, los laureles de los héroes. Mupan, Nexan, Tamatagik, Textechan, Juan, Nusehuawin, Ipan, Muxuntegun, Ipan, Degeman, Paniguelis. Esta mañana tengo el gusto de conversar en AM con el ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, y estamos analizando este nuevo rostro de El Salvador, nueva asamblea legislativa, también que es una nueva sala de lo constitucional y también un nuevo fiscal general de la República, y preguntarle cuál es la perspectiva nacional con la llegada de estos nuevos magistrados y este nuevo fiscal. Bueno, creo que sobre todo la Fiscalía General de la República tiene un trabajo arduo. Hay muchos delitos que no se han juzgado hasta el momento. Marisol, el tema de negociaciones con pandillas en su momento, tú sabes que fue un tema bastante complicado y pues la parte fiscal ha presentado algunas deficiencias en la investigación y son delitos que deben de investigarse. No es posible que algunos personajes hayan pactado con la sangre del pueblo salvadoreño y se sigan paseando por el país tan campantes como que si nada hubiera sucedido. También de parte de la Sala de lo Constitucional, creo que hay sentencias que deben de emitirse, hay resoluciones históricas que están retrasadas, ¿no? Y debe de emitirse una sentencia, por ejemplo, voto en el exterior. Nuestros compatriotas en el exterior siguen esperando año con año que se les permita votar. Siempre la Sala de lo Constitucional lo único que hacía era emitir una resolución para ampliar el plazo de implementación que tenía la nueva Asamblea Legislativa. Yo creo que la nueva Sala de lo Constitucional tiene el deber de ser un garante de protección de todos los derechos de los salvadoreños, incluso aquellos salvadoreños que viven fuera del país, ¿no? Por estar fuera del país no pierden sus derechos civiles y son personas que siguen contribuyendo al desarrollo de nuestra economía y nuestra sociedad, aunque estén lejos. Entonces debe de ser congruente la Sala de lo Constitucional y regular, obligar a la Asamblea Legislativa a que se regule el tema del voto en el exterior. Así que ese tipo de resoluciones son las que están pendientes para tener a todos los salvadoreños en un plano de igualdad. En el caso de la anterior sala,
retrasó muchas de las resoluciones que debían de emitirse. Se regularon en muchas ocasiones medidas cautelares para las cuales no tenían facultades de regulación de acuerdo a la ley de procedimientos constitucionales. No se podían emitir en algunos de los casos medidas cautelares que fueron emitidas por la anterior Sala de lo Constitucional, como dije. Así que creo que ahora el país vive una etapa en la que tanto el Ejecutivo, el Legislativo y el órgano judicial tienen una oportunidad de oro para redimirse, ¿no?, en cuanto a las necesidades que ha tenido la gente y que no han sido normadas o que no han sido tomadas decisiones que debieron tomarse. Creo que los salvadoreños hemos tenido por décadas una sed de ese derecho de igualdad. Esta nueva conformación en la Asamblea Legislativa y esta nueva Sala de lo Constitucional, ¿considera que van a aportar a ello? Sí, justamente, Marisol, nosotros hemos tratado de hacer, por ejemplo, nuestro mejor trabajo desde el Ministerio de Hacienda, evidentemente sin tener una Asamblea Legislativa que te permita las herramientas adecuadas, pues es difícil echar adelante tu misión. Por ejemplo, yo necesito que se incorpore nuevamente al Código Tributario el capítulo de precios de transferencia para poder tener una herramienta para perseguir la evasión fiscal que proviene de los paraísos fiscales, valga la redundancia. Pero no podíamos nosotros llevar un decreto a la Asamblea Legislativa porque con seguridad no lo iban a aprobar, y si llegase a ser aprobado, luego los mismos diputados iban y ponían recursos de inconstitucionalidad en la sala y justamente eran declarados inconstitucionales. Entonces ese riesgo, como digo, pues ya no lo vamos a tener por fin tanto una asamblea como una sala que trabaje por la población y que tenga la valentía de tomar las decisiones que nuestro pueblo necesita para mejorar sus condiciones de vida. En el caso de la Fiscalía, sin duda, muchos delitos, como usted ya lo mencionaba, que se habían ignorado. En muchos momentos los salvadoreños exigíamos órdenes de captura de casos sumamente conocidos y vimos una Asamblea Legislativa que no actuaba. Y por el contrario, en otros momentos actuaba de manera excesiva, como cuando llegó aquel centenar de fiscales al Ministerio de Salud. Sí, justamente cuando se necesitaba que ellos colaboraran o ayudaran en el manejo de la pandemia y otras actividades, lo que se hizo fue entorpecer el trabajo. Por ejemplo, se llevaron todas las computadoras del Ministerio de Salud. Así es. ¿Verdad? ¿Cómo iban a los compañeros del Ministerio de Salud a poder realizar su trabajo en medio de una emergencia sanitaria sin sus equipos? Ellos creo que eran plenamente conscientes de lo que estaban haciendo. ¿Esa sí era una persecución? Sí, justamente. De hecho hubo un exabrupto, yo recuerdo a uno de los fiscales, al fiscal Germán Arriaza, ingresar violentando a algunos de los policías que se encontraban en el Ministerio de Salud y que solo estaban haciendo su trabajo, ¿no? Pero en muchos de los otros casos nunca se actuó. Por ejemplo, en los casos de Alba Petróleos no vimos resultados de parte del fiscal general de la República. Tampoco vimos resultados en otros casos emblemáticos, como dije, ya lo mencioné, el caso de la negociación con pandillas. No se vieron esos resultados, al igual que con muchos otros casos del pasado, ¿no?, donde había colusión para pues sacar dinero en efectivo de los fondos estatales, como el caso del Chaparral, por ejemplo. No hemos visto mayor accionar. Hay algunos casos, como entiendo que hay un caso del Citrams que está siendo diligenciado también en algunas investigaciones. Y así, Marisol, un cúmulo de casos que tiene la Fiscalía General de la República, además, ¿verdad?, de todos los casos que nosotros presentamos de presunta evasión fiscal que no han sido investigados y que tiene la obligación el actual fiscal o el nuevo fiscal general de la República, en quien yo pues tengo un buen augurio de que va a realizar un buen trabajo. Él ya lo dijo, creo que su primera declaración es: soy plenamente consciente de cuáles son mis obligaciones y hasta dónde llegan mis facultades. Creo que eso es muy importante, que lo que ha dicho el fiscal recién llegado a la Fiscalía, que conoce plenamente sus obligaciones, porque no es un trabajo fácil, Marisol, y requiere de mucha valentía para ir y presentar en sede judicial
todos esos casos de delitos que abiertamente hemos visto en muchos medios nosotros, ¿no? Y que no han sido, como dije, judicializados. ¿Y usted espera, en el caso del Ministerio de Hacienda, que muchos de estos evasores pueda finalmente caer el peso de la justicia? ¿Confía en el trabajo del nuevo fiscal? Claro que confío en el trabajo del nuevo fiscal. Le deseo la mejor de las suertes. Evidentemente tendrá una coordinación muy activa con el Ministerio de Hacienda. El Ministerio de Hacienda no solo solicita o no solo presenta avisos de evasión fiscal ante la Fiscalía como tal. Tenemos un trabajo muy coordinado. Nosotros proveemos de peritos en muchos de los casos, de gente especializada en materia de tributaria y en materia financiera, para analizar algunos de los casos que la Fiscalía General de la República tiene en sede judicial. Entonces aportamos buena parte de los peritos que tiene la Fiscalía General para estas temáticas financieras y económicas, como he dicho, Marisol. Así que el trabajo con la Fiscalía General de la República se va a fortalecer. Creo que en los próximos días vamos a firmar el convenio de cooperación que siempre le solicitamos al anterior fiscal que lo firmáramos, pero nunca estuvo pues accesible a que los pudiéramos firmar. Yo espero que con la llegada del nuevo fiscal Rodolfo Delgado pues podamos firmar ese convenio de cooperación y empecemos a trabajar en la lucha contra la evasión fiscal y otros crímenes que dañan a la sociedad salvadoreña. Rodolfo Delgado, con un perfil de mucha experiencia, trabajó en la Fiscalía General de la República y ha sido un jurista reconocido por muchos años. Sí, es un abogado competente, creo que tiene un buen manejo de la materia penal que es imprescindible para el trabajo en la Fiscalía General de la República. Es una institución que, como él mismo dice, ya estuvo ahí, lo formó y le ayudó mucho en su crecimiento profesional. Así que no tengo ninguna duda, Marisol, de que el señor Delgado va a realizar un excelente trabajo como fiscal general de la República, pues, y desde el Ministerio de Hacienda también vamos a solicitar su ayuda para la persecución de los casos, como ya dije, de evasión fiscal, como también vamos a colaborar con sus actuaciones para que todas las facultades que tiene la Fiscalía General de la República puedan desplegarse, esta vez sí, en beneficio de las necesidades del pueblo salvadoreño. ¿Usted espera que este trabajo ayude a poder recuperar todo este erario público que tanto se necesita con todas estas obras de desarrollo que se están realizando? Sí, de hecho la Dirección de Defensa de los Intereses del Estado, que es la dirección que está encargada de diligenciar este tipo de casos, es la dirección que debería de velar porque todos los salvadoreños pues tengamos garantías de que los fondos públicos están siendo bien manejados y en este caso pues que se está recuperando los tributos que deberían pagar todos los empresarios. Nosotros desde el inicio de nuestra gestión y desde el lanzamiento del plan antievasión llamábamos al director de la Dirección de Defensa de los Intereses del Estado. En aquel momento era Mario Donald Salazar. Tuvimos muy buena relación con él. Luego, con la salida de Mario Donald de la dirección o de la coordinación de la dirección, perdimos contacto con la Fiscalía. De hecho, en algunos de los casos hubieron algunas declaraciones por el actual director de Defensa de los Intereses del Estado que fueron lamentables, en el que decía que los casos de Hacienda no cumplían los requisitos, cuando evidentemente cumplen con todos los requisitos formales y de fondo para ser presentados ante la Fiscalía General de la República. Y yo ese mismo día le dije, señor director, y recuerdo que incluso le tratamos de llamar y le tratamos de solicitar cuáles eran los requisitos que él decía que no se cumplían y nunca tuvimos ninguna respuesta. O sea, era una declaración bastante apresurada y yo creo que fue un exabrupto de su parte decir que no se cumplían con los requisitos cuando se les solicitó que nos señalaran cuáles eran los requisitos que no se cumplían con los casos. No obtuvimos respuesta. Entonces, es decir, solo es como una situación en la que él hace omisión de sus funciones, pero nunca justifica por qué no está diligenciando esos casos. Así que tocará ahora al nuevo fiscal general de la República ir y desempapelar o desengavetar todos estos casos, estos 87 avisos fiscales que forman parte de un monto total de $71 millones
y que deben de regresar a las arcas del Estado. Ministro, este desfalco con las plazas fantasmas en la Asamblea Legislativa, que es otra investigación que sin duda queda como deuda, ¿se esperaría tener respuesta a la brevedad? Creo que toda la población está expectante. Yo fui claro, fui enfático. Podrían ser hasta o más de 75 millones de dólares los que se podrían haber defalcado en 3 años de Plaza Fantasmas. Digo esto porque 75 millones de dólares nos hubieran servido para continuar con nuestra lucha contra la inseguridad, para seguir renovando escuelas, para seguir renovando hospitales, para tener siempre nuestros medicamentos 100% abastecidos en los hospitales, pero en cambio se usaron probablemente para fines partidarios, probablemente se usaron para beneficiar a muy pocos funcionarios corruptos y empleados que se prestaban para realizar este tipo de acciones. Son más de 1.200 plazas según lo que ha denunciado el sindicato, así que la Asamblea Legislativa y principalmente la Junta Directiva, que entiendo que se va a reunir a las 10 de la mañana este día, tienen un gran trabajo de depuración a nivel de los empleados de la Asamblea Legislativa, además de que también tendrán un fuerte trabajo a nivel de ordenamiento de comisiones, beneficios que se les entregaban a cada uno, bonos, automóviles, servicios de telefonía móvil, seguros médicos, entre otras cosas. Mucho se ha dicho o mucho se ha hablado que hay diputados que tienen incluso a sus papás contratados como empleados, uno para que les cubra el seguro de vida, ¿no? Los exdiputados. Bueno, sí, los exdiputados, perdón, que tenían, justamente los exdiputados tenían incluso a sus padres contratados para que los cubriera el seguro y también para generarles un sueldo por una plaza fantasma. Son de los rumores que se escuchan en la Asamblea Legislativa, pero le tocará a la nueva Junta Directiva depurar, como dije, todos esos mecanismos de defalco al Estado salvadoreño. Hablar de esta transformación que se está brindando en nuestro país, de esta gobernabilidad que por fin podría estarse alcanzando, sin duda genera un ambiente positivo para inversión y para todo el trabajo que ustedes realizan. Sí, de hecho, todas las agencias calificadoras de riesgo en sus comunicados recientes han dicho que justo el consenso político que puede tener el presidente Bukele en el seno de la Asamblea Legislativa va a dinamizar la inyección de inversiones, tanto extranjeras como nacionales, en el territorio salvadoreño, que vamos a tener un crecimiento económico más allá del que habíamos previsto. De hecho, Marisol, si hay buenas noticias, es que, por ejemplo, a esta fecha, nosotros hemos superado por más de 37 millones las expectativas de recaudación respecto de lo que nosotros habíamos proyectado a esta fecha del año. Es decir, al cierre del 30 de abril hemos recaudado 37 millones más de lo que habíamos proyectado. Y si lo medimos con respecto al año 2020, hemos recaudado 244 millones adicionales. Es decir, un crecimiento de un 22% respecto de los ingresos del año anterior. Es decir, la reactivación económica en El Salvador va por muy buen camino. Recientemente el BESI también aprobó una operación para seguir apuntalando esta estrategia de reactivación económica. Tenemos la ventaja, Marisol, que al contrario de otros países de la región, nosotros no estamos en cierres ni focalizados ni generalizados por el tema de COVID-19. Al contrario. Honduras ahora mismo tiene problemas bastante complicados, están con temas de cuarentena, cierres y también tienen sus UCI llenas, igual que en el caso de Guatemala, en el caso de Costa Rica, que es uno de los países que tienen un sistema sanitario sumamente bueno y que nunca se había visto pues en este tipo de problemas de no tener capacidad para recibir pacientes. En el caso de la UCI en Costa Rica hemos visto cómo hemos tenido, lamentablemente, ¿no?, que nuestros países hermanos estén pasando por esta situación, pero El Salvador, gracias a Dios, va por buen camino. Estamos reactivando nuestra economía, estamos obteniendo mayor recaudación tributaria que el año pasado y también estamos cumpliendo con las expectativas de recaudación de este año, lo que indica, pues, Marisol, que vamos por buen camino y sin duda teniendo a la Asamblea Legislativa que trabaje
de la mano con el Ejecutivo va a ser muchísimo más fácil implementar los proyectos que beneficien a la gente. Ministro, un mensaje, considero, con todo este trabajo que se ha realizado, de que El Salvador no será más un paraíso de evasión fiscal. No, y es justamente eso lo que tratamos de hacer sentir, Marisol, que la población sepa que la autoridad tributaria está ejerciendo sus facultades. Para todos. Para todos, justamente, porque nosotros vamos y perseguimos no a empresarios, como yo lo he dicho, perseguimos evasores. Nosotros respetamos y queremos mucho a los buenos empresarios, son nuestros mejores amigos. El Ministerio de Hacienda tiene las puertas abiertas para todos ellos, facilitamos el pago de sus tributos, pero las conductas de evasión fiscal no las vamos a permitir en el territorio salvadoreño y vamos a ir a perseguir a esos malos empresarios que están dejando sin fondos al Estado para que pueda ejecutar, como ya dije, obras en sus escuelas, en las comunidades para llevar seguridad o para darle salud al pueblo salvadoreño. Al dejarlo como un mensaje más claro, en la medida que se obtenga y que se vaya en contra de toda esta evasión fiscal y que se pueda recuperar esto, nos evita más préstamos como país. Justamente, de hecho nosotros hemos hecho una muy buena gestión de las operaciones de crédito con los multilaterales. No es algo tan sencillo, Marisol, son procesos que toman bastante tiempo en algunos de los casos. Tratamos de hacerlo de la mejor manera. Creo que el equipo del Ministerio de Hacienda recientemente pues estaba bastante feliz. Creo que en el último año hemos logrado operaciones que ningún otro país ha logrado. De hecho, la operación que el BESI nos acaba de dar para reactivación económica por 600 millones es la operación más grande y más concesional que el Banco Centroamericano de Integración Económica haya otorgado a cualquier país en toda su historia. En 61 años de historia hemos sido, digamos, el país que mejor ha planteado una operación de este tipo, sumamente robusta, sustentada con un proyecto de largo plazo. Nos dieron una operación por 20 años a una tasa de 2.5%, con una tasa de interés, con un periodo de gracia de 5 años y, como dije, la tasa de interés de 2.5%. Así que sumamente concesional. Este es un clima de confianza que ha sido generado por la figura del presidente de la República, Nayib Bukele, con todos estos proyectos de desarrollo. Claro, es la figura del presidente Bukele, que tiene un liderazgo fuerte, ¿verdad?, con amplia aceptación de la población salvadoreña, la que hace que los organismos multilaterales puedan tener confianza en el país. Pero además de eso, Marisol, la elaboración y presentación de los planes del presidente Bukele, el plan de despegue económico, el tema de la reactivación económica, son planes que se han elaborado de buena forma y se han sabido defender en los directorios de los multilaterales. También así se le han explicado a las agencias calificadoras de riesgo y también a nuestros tenedores de bonos en el exterior. Así que creo que eso genera confianza, el hecho de tener una planificación clara con una visión pragmática sobre la realidad y las soluciones que el pueblo salvadoreño necesita, una visión también de la economía bastante pragmática, en la que a lo que nosotros nos interesa es que las inversiones vengan y se instalen, no miramos colores partidarios o afinidades políticas. Creo que ese es un cambio de paradigma que en El Salvador nunca se había tenido y que genera expectativas en el plano internacional, como dije, tanto de las agencias calificadoras, inversionistas y también organismos multilaterales que están apoyando El Salvador. De hecho, el Banco Mundial, la CEPAL, dan una perspectiva de crecimiento aún mayor que la que menciona el BCR. Sí, de hecho, el Fondo Monetario Internacional también recientemente cambió la proyección de crecimiento para El Salvador. Se subió a 4.2 la proyección que tenía el fondo. De acuerdo a algunos analistas con los que yo he conversado, pues el crecimiento podría andar entre el 5 y el 7%. Es decir, es algo que no habíamos imaginado. Nosotros realizamos las proyecciones de recaudación para que tú y todos nuestros televidentes tengan una idea, en un 3.9% de crecimiento de la economía, es decir que pues buena parte de las proyecciones de ingresos que nosotros hemos planteado van a ser superadas durante este año, así como lo hemos visto hasta el 30 de abril y como lo vimos también con la recaudación específica del impuesto sobre la renta. Marisol, tuvimos un cumplimiento de un 108% de la meta, es decir, un 8% más de lo que habíamos previsto, tanto en cantidad de
declaraciones presentadas como también en las cifras de recaudación que obtuvimos. Es impresionante que esto se logre en un año donde continuamos en pandemia. Sí, y es resultado, creo, Marisol, del esfuerzo del gran equipo de trabajo que también tiene la Dirección General de Impuestos Internos y la Dirección General de Aduana, que son nuestras unidades recaudadoras también en materia tributaria. Además, también de todo el trabajo que realizan las demás direcciones del Ministerio sobre la Renta, del Ministerio de Hacienda, no solo referidos a aquellos que tienen que ver con la recaudación o también con los trámites aduaneros, sino con las operaciones de crédito y otros temas del presupuesto, ¿no? El pasado martes fue oficializada la segunda fase del plan antievasión y definitivamente con esto vienen nuevas iniciativas de ley. ¿Cómo plantea usted estas iniciativas hoy y cómo ve cuál es la perspectiva con la nueva Asamblea Legislativa? Fíjate, Marisol, nosotros entregamos el pasado martes 2.2 millones de dólares en equipo de transporte para nuestro personal. Se entregaron 90 vehículos que van a ser los encargados de trasladar a más de 800 auditores que están en el terreno. Se han entregado 20 microbuses, 52 pickup doble cabina, entre también algunos camiones, ¿verdad? Y otro tipo de transporte que se ha entregado tanto a la DGI como a la DGA para que puedan realizar su trabajo. Evidentemente, cuando tengamos, o ahora que tenemos, una nueva Asamblea Legislativa que va a trabajar con nosotros hombro a hombro, va a ser muchísimo más fácil la lucha contra la evasión fiscal. Bueno, vamos a ir a la pausa. Cuando regresemos seguiremos conversando con el ministro Alejandro Zelaya. Gracias por estar con nosotros en Entrevista AM. Por años, han jugado con las palabras a su conveniencia. Contaron la historia que quisieron que creyéramos. Hay palabras que no podemos permitir que se sigan manipulando. Diario El Salvador, el periódico de mayor circulación en nuestro país. Cuida tus niveles de colesterol y triglicéridos. Disminúyelos con Vitacil Omega 3. Vitacil Omega 3, el de la caja negra. Es un suplemento nutricional que beneficia a tu organismo y tu salud. Vitacil Omega 3 mejora la circulación y protege la salud de tu corazón. Regula tus niveles de colesterol y triglicéridos con Vitacil Omega 3, el de la caja negra. Vitacil Omega 3. Laboratorios Suizos, innovando con excelencia. Así somos. Aplicar a los programas de FIREMPRESA es fácil y gratis. 5 sencillos pasos que debes seguir para llenar tu solicitud. 1. Ingresa a www.firempresa.go.sd con uno de estos navegadores, Mozilla o Google Chrome. 2. Lee con atención los requisitos que debes cumplir con cada programa. 3. Descarga el formato de declaración jurada, imprime, completa a mano, firma, escanea o tómale una fotografía y adjúntala a la solicitud del programa que desees aplicar. 4. Haz clic en el botón Llenar solicitud. Complétala. Ingresa los datos solicitados con toda la información y adjunta los documentos requeridos. 5. Recibirás un correo electrónico de confirmación de tus datos y el número de tu gestión. Mantente pendiente de tu correo electrónico, porque recibirás notificaciones de cada fase que completes. También revisa correo spam, porque con las manos de todos vamos a reactivar la economía de El Salvador. Esta mañana nos
nos ha acompañado en la primera parte Alejandro Zelaya, ministro de Hacienda. Ministro, casi se nos acaba el tiempo de esta entrevista. Podemos estar tranquilos los salvadoreños que sin duda viene pues un futuro positivo para el país. Hay perspectivas muy positivas. Sí, Marisol, yo he hablado todos estos días, incluso el día de ayer tuvimos llamadas con varios de los representantes de los organismos multilaterales, con algunos inversionistas también, que nos llamaron el día de ayer. Creo que están viendo la situación en El Salvador, están tranquilos, me han expresado que todas las operaciones con El Salvador continúan, que nuestros lazos son fuertes. El Salvador tiene unas perspectivas de crecimiento económico nunca antes vistas en la historia de este país. Así que todos los salvadoreños pueden estar tranquilos, que nuestra economía está creciendo, que este gobierno está trabajando también por mantener el bienestar de toda la población durante estos momentos tan difíciles que vivimos por la pandemia de COVID-19, vamos a seguir trabajando lo más fuerte que podamos, continuamos trabajando 24/7 casi, Marisol, como tú muy bien lo has visto durante toda la gestión del presidente Bukele. Estamos volcados hacia el trabajo del gobierno de la República, atendiendo a la población, y así vamos a continuar, ¿no? Así que las perspectivas de crecimiento son promisorias, el espacio de crecimiento todavía es muy amplio para la economía salvadoreña, tenemos la confianza de los organismos multilaterales, tenemos la confianza de los inversionistas, pues, y también tenemos la confianza de la población, así que creo que estamos encaminados a llevar a El Salvador a que por fin tengamos ese milagro económico salvadoreño que tanta falta nos ha hecho durante muchísimos años. Durante los últimos 40 años creo que El Salvador y su economía vive una crisis sin precedente en la que sobre todo las capas más desprotegidas de nuestra sociedad son las que han sufrido los mayores efectos. Así que ese momento ha terminado y El Salvador tiene un futuro promisorio y el gobierno de la República continuará trabajando para que así sea, Marisol. Ministro, siempre es un gusto poder conversar con usted y recibirlo en AM. Gracias, Marisol, y gracias a todos los televidentes que a esta hora de la mañana pues estuvieron pendientes de la entrevista. Como dije, vamos a seguir trabajando, vamos a seguir luchando contra la evasión fiscal y vamos a seguir llevando soluciones a la población salvadoreña. Gracias, ministro. Gracias a ti. Al regresar de la pausa nos acompaña Nahum Martínez, magistrado de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Volvemos. Una vez, un país pequeñito, donde niñas y niños estaban guardados en sus casas por un horrible virus que circulaba en las calles. Y para que no dejaran de divertirse y aprender, un grupo de educadores, comunicadores y escritores salvadoreños crearon un mundo maravilloso. Crecer leyendo. Está lleno de imaginación, historias fantásticas y mucha diversión. Un mundo en el que todas y todos pueden entrar desde sus casas. El despacho de la Primera Dama y el Ministerio de Educación presentan Crecer Leyendo. Sintonízalo de lunes a viernes a la 1 de la tarde por Radio El Salvador 96.9. Y colorín colorado, esta aventura ha comenzado. Crecer juntos, la política nacional de primera infancia. Gobierno de El Salvador. Si necesitas llevar un control prenatal para tu embarazo y no presentas síntomas de COVID-19, llama al 131. Si tienes una hija o hijo menor de 5 años que necesita atención médica y no presenta síntomas de COVID-19, llama al 131, el nuevo número de atención médica especializada del Gobierno de El Salvador, para que no salgas de casa y evitemos contagios. En el 131, un profesional de la salud te atenderá de lunes a viernes de 7:30 a.m. a 5:30 p.m. 131. Tú llamas, nosotros te atendemos. Gobierno de El Salvador, con el apoyo de la Embajada de Canadá y UNSPA. Hay héroes capaces de hacer lo que nadie más puede. Nuestros donantes del programa de plasma convaleciente son este tipo de héroes. Si te has recuperado de COVID-19 y diste negativo a tu última prueba PCR, te invitamos a ayudar con una donación de plasma a quienes luchan por superar la enfermedad.
Los anticuerpos de tu plasma son clave para salvar a quienes se encuentran en estado crítico. Si deseas donar, llama a los bancos de sangre para hacer tu cita. Hospital Bloom, 2225-4114, extensión 1246 y 1250. Hospital Rosales, 2231-9201, extensión 353. Hospital Médico Quirúrgico, 2591-5550, extensión 5551. Es un proceso sencillo y fácil y te darán transporte de ida y regreso a tu casa. Tu plasma salva vidas. Gobierno de El Salvador. Hacelo por vos. Hacelo por mí. Hacelo por todos. Tapa ese recipiente donde almacenas agua. Bota el agua estancada en guacales, llantas y estopas de coco. Cambia el agua de los bebederos de animales y de floreros cada 3 días. Eliminemos juntos al mosquito del dengue, zika y chikungunya. Ministerio de Salud. Gobierno de El Salvador. Saca tu bandera y lúcela como símbolo de esperanza por un año nuevo lleno de alegría, optimismo y sueños por cumplir. Construyamos unidos una patria nueva con prosperidad para todos. Recibamos orgullosos el año del Bicentenario. Gobierno de El Salvador. Así somos. En el regreso a clases semipresencial opcional, sigamos las medidas de bioseguridad. Cubre nariz y boca con mascarilla siempre, desde que salgas de casa hasta que regreses. Mantén 2 metros de distancia con tus compañeros y no los saludes de beso, mano o abrazo. Lava tus manos durante 30 segundos antes de entrar al aula, después del recreo, antes de comer y si tomas algo prestado. Cuidémonos entre todos. La educación sigue. Ministerio de Educación. En este regreso a clases semipresencial opcional, aplica a los 4 filtros de prevención. En el hogar, no salgas si un familiar presenta síntomas de COVID-19. En el transporte, ningún estudiante con síntomas debe trasladarse. En la entrada del centro educativo y en el aula, el estudiante que presente síntomas será aislado para ser atendido. Ante cualquier sospecha del virus, llama al 132. Cuidémonos entre nosotros. La educación sigue. Ministerio de Educación. La leche materna es el mejor alimento para tu bebé. Le da los nutrientes y las defensas necesarias para toda su vida. Por eso, no dejes de amamantarlo si sospechas o confirmas que tienes COVID-19. Protégelo con las siguientes medidas. Lava tus manos antes de amamantarlo. Cubre con mascarilla tu nariz y boca durante la lactancia. Tose o estornuda en el codo, servilleta o pañuelo desechable. Bótalo y lávate las manos. Desinfecta constantemente objetos y superficies que están en contacto con el bebé. Si tienes síntomas, llama de inmediato al 132 para recibir indicaciones. No bajes la guardia. Sigue las medidas. Crecer juntos. La Política Nacional de Primera Infancia. Gobierno de El Salvador. Gracias por continuar con nosotros. Esta mañana tengo el gusto de recibir a Nahum Martínez, es magistrado de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, y debo de iniciar esta entrevista felicitándolo, Nahum, con este nuevo cargo que representa sin duda un enorme compromiso para trabajar por los intereses del país. Así es. Buenos días a todos los televidentes de Noticiero El Salvador. Muchas gracias, Marisol, por la felicitación.
Y creo que la felicitación es para el pueblo salvadoreño. Agradecerle al pueblo salvadoreño porque son ellos quienes confiaron en la bancada de Nuevas Ideas y ahora pues esta bancada CIAN nos da la oportunidad de servirle al pueblo, de tener una nueva administración y gestión desde la Sala de lo Constitucional, ya no desconectada de la realidad, sino totalmente diferente, todo lo contrario, conscientes, conocedores de las necesidades, conscientes de que las decisiones del más alto tribunal constitucional de este país deben tomar en cuenta las necesidades más imperantes de la población. Y deben tomar las necesidades más imperantes de todos. Así es, así es. Es que Marisol, y por eso lo decía, agradeciendo en primer lugar a Dios, al pueblo, y ahora pues con el compromiso, y ya no basta solamente decir no les vamos a fallar o no nos podemos equivocar, porque esas frases ya las hemos escuchado en el pasado. Yo creo que el tiempo nos va a dar la razón, ¿verdad? Confiamos en Dios que así será. Van a observar, van a poder constatar toda la población con cada una de las acciones que como Sala de lo Constitucional desarrollemos, que definitivamente vamos a transformar la justicia constitucional de este país. Está entre las atribuciones de los diputados de la nueva Asamblea Legislativa poder conocer de estos nuevos magistrados, de este nuevo proceso de elección. Lo veíamos el sábado y no era sorpresa para los salvadoreños porque sin duda en el pasado queda una sala que falló en muchas oportunidades a la población. Así es, Marisol. Yo creo que acá lo más importante es que el pueblo salvadoreño recuerde que la soberanía, que es el poder del pueblo, esa soberanía fue entregada el 28 de febrero, se entregó, se delegó en los diputados de Nuevas Ideas y es a través de esa soberanía que el pueblo ha decidido tener un nuevo rumbo, ha decidido tener una nueva dirección en todas las líneas del Estado, en todo el aparataje estatal, en todos los poderes del Estado. Y también hay otro concepto que yo creo que se olvida o se pierde de vista porque generalmente hemos escuchado críticas del tema de la independencia judicial, de la división de poderes, pero el artículo 86 de la Constitución también obliga a todos los poderes del Estado a trabajar de manera coordinada, a que exista una colaboración interinstitucional y no que trabajen de manera aislada. Entonces a mí me parece que ese debe ser el objetivo principal. Tenemos que armonizar el tema de la división de poderes, sí. Tenemos que respetar la independencia del órgano judicial totalmente, pero no puede el órgano judicial, sobre texto de esa independencia, sobre texto de la división de poderes, del sistema de frenos y contrapesos, no puede sobre texto de esto decir no voy a colaborar con los demás órganos del Estado. ¿Qué es lo que hemos observado durante décadas, durante lustros? Que la sala estaba allá, desconectada, apartada, olvidando que debe colaborar con todas las acciones del Ejecutivo y del Legislativo para que al final todo esto redunde en beneficio de la población. Y es importante mencionar lo que esta elección de los nuevos magistrados se da con todo el marco constitucional y con todas las atribuciones, insisto, de la Asamblea Legislativa. Definitivamente, Marisol, está expresamente establecido artículo 186 de la Constitución. La Asamblea Legislativa tiene la facultad de nombrar y de destituir magistrados de la Corte. Esa facultad fue ejercida de manera legítima, fue ejercida de manera constitucional el día sábado y por lo tanto me parece que todas las críticas, todo lo que se está señalando por parte de algunos pocos... Que ha sido una minoría. Es una minoría, los mismos de siempre, como ya lo hemos escuchado. Creo que son críticas que al final lo que vienen a demostrar nada más es un sentimiento de que ahora ya no tienen el poder, ya no pueden gobernar. O sea, al final la justicia estuvo mucho tiempo a su servicio. Ahora estamos apuntándole a una nueva justicia y sobre todo una justicia constitucional que realmente tutele los derechos fundamentales de todos los salvadoreños. ¿Cuáles son los principales retos que tiene esta nueva sala? Muy bien, muy buena pregunta, Marisol. Me parece que hay bastantes retos muy importantes, hay varios temas de inconstitucionalidad que deben resolverse, sobre todo aquellos temas que han tenido que ver con todas las iniciativas del presidente de Nayib Bukele para mejorar todo el tema de la salud, todo el tema de la emergencia por la pandemia del coronavirus. Creo que eso es prioridad en este momento y obviamente no podemos tener ahí esperando engavetados los proyectos. Debemos dar una respuesta a la población en este momento y debemos hacerlo de manera eficaz. Debemos demostrar que estamos trabajando, insisto, para el pueblo, quien en definitiva nos eligió para estar acá. El Código de Salud es un ejemplo, prácticamente dejaron atado de manos al Ministerio de Salud. Así es, me parece de que
es importante que verifiquemos, bueno, y es la tarea que vamos a comenzar a realizar después de esta entrevista, comenzar a revisar todas aquellas acciones de inconstitucionalidad, todos aquellos amparos, aquellas acciones de habeas corpus y obviamente darle una respuesta inmediata a la población. Pero insisto, es prioritario que aquellas acciones que buscaron, aquellas leyes que la anterior Asamblea promulgó y que buscaron bloquear toda la gestión del presidente Nayib Bukele, se desentrampe, porque al final a quienes estamos afectando o a quienes se afectó con esas decisiones fue el pueblo salvadoreño. Sin duda hay mucho que hacer, hay muchas resoluciones engavetadas, siempre históricamente se ha conocido de esas largas esperas para resoluciones por parte de la Sala de lo Constitucional. Definitivamente, Marisol, y por eso lo decía, lastimosamente la Sala pues tradicionalmente ha estado desconectada de la realidad. Es un poco triste pues esa situación, porque obviamente un tribunal constitucional que debe decidir como último intérprete de la Constitución, debe decidir sobre el tema de los derechos fundamentales, no puede estar apartada de la realidad que vive nuestra gente. Y yo creo que esa es la sensación de la población en general. O sea, la población obviamente no percibe, no siente la Sala como una institución que vele por los derechos fundamentales y los derechos constitucionales. Y esta Sala pretende cambiar esa visión, pretende tener, como lo dice el artículo 1 de la Constitución, a la persona como el centro de toda la actividad estatal. Y es por eso que las decisiones irán encaminadas precisamente a beneficiar a los sectores mayoritarios de la población. ¿Cómo lo mira usted como Nahum Martínez, todo este reto que tiene hacia la población, Nahum? Bueno, interesante, es como abogado y notario, también pues como maestro en Derecho Penal y Constitucional. Es un reto interesante, importante, hay que estar a la altura. Es un compromiso de 24 horas, de 24/7, Marisol. Es decir, no es que la jornada sea de 8 a 4 de lunes a viernes, no. Este cargo demanda, por así decirlo, un apostolado. Demanda que nos entreguemos en cuerpo y alma para no fallarle, como ya decía, no caer tampoco en esa frase trillada, pero obviamente para que la población perciba por sí misma que esta Sala de lo Constitucional es una sala que entiende las necesidades, entiende los problemas y obviamente está en la disposición de darle vigencia a la colaboración interinstitucional con los demás órganos del Estado. ¿Está preparado para trabajar junto al resto de magistrados y trabajar de cara a las necesidades de la población si esto solicita el apoyo al Ejecutivo y el apoyo a la Asamblea Legislativa en las que sean necesidades del pueblo? Totalmente, Marisol, totalmente. Personalmente he estudiado, reconozco pues que me llama la atención algunos sistemas constitucionales de otros países, de otras latitudes. En el derecho comparado tú vas a encontrar, por ejemplo, que hay sistemas en los cuales se dialoga, el Tribunal Constitucional dialoga con el Ejecutivo, dialoga con el presidente, con el primer ministro y le va indicando cuáles son las acciones constitucionales y la manera de tomarlas. Es decir, eso no lo debemos de satanizar, no lo debemos de ver prohibido. Pero acá el diálogo, la colaboración entre los órganos del Estado se ha visto como algo casi que prohibido, se ha visto como algo ilegal. Insisto, si nos vamos al derecho comparado encontraremos sistemas donde definitivamente el Tribunal Constitucional coadyuva, ayuda a que la gestión de los gobiernos desde el Ejecutivo sean efectivas en cuanto a tutelar los derechos de la población. Es importante mencionar que si bien se ha hablado muchísimo durante este fin de semana de la bancada Cian, de este número arrasador de diputados en la Asamblea Legislativa que fueron elegidos por los salvadoreños en las pasadas elecciones, pero estos nuevos magistrados en el listado que usted se encuentra fueron votados y elegidos por 4 partidos políticos, por 64 diputados, es decir, más que la bancada Cian, sino que estamos hablando de 4 partidos. Es que definitivamente ahí viene la legitimidad. En un primer momento, la legitimidad de esta sala viene obviamente de lo que el pueblo salvadoreño decidió el 28 de febrero, pero también se termina de confirmar con esa elección que se realiza el día sábado, no únicamente por la bancada Cian, sino también por diputados de otros 3 partidos más. Entonces, al final, el pluralismo político, la diversidad de ideas y de puntos de vista se está cumpliendo. Entonces, estamos legitimados como Sala de lo Constitucional por diversas corrientes de pensamiento y no solamente por una. Yo creo que eso debe llevarle mucha tranquilidad a la población, debe llevarle mucha tranquilidad a todos los actores de la vida nacional, política, social, económica, porque definitivamente somos una Sala de lo Constitucional que tiene una visión consensuada de diversos actores.
dentro de las arbitrariedades que más se señalan a los ex magistrados es sin duda el tema de la salud, el tema del manejo de la pandemia. Marisol, yo creo que basta con que recordemos lo que ocurría hace un año. Y hoy la población lo tiene claro. Una sala de lo constitucional que venía a resolver las demandas después de mucho tiempo, es decir, cuando las acciones ya se habían desarrollado, cuando ya habían generado efectos. No podemos decir que hay un compromiso real si nos tardamos en resolver. No podemos decir que estamos comprometidos con ayudar a que el país salga de cualquier crisis si al final la justicia es tardía, si no es pronta y cumplida como lo mandata la Constitución. En ese sentido, yo creo que el primer objetivo de esta sala va a ser precisamente dotar de una justicia que sea oportuna, de una justicia que tome en cuenta, insisto, todas las necesidades de la población, pero que también entienda que debe dejarse gobernar al Ejecutivo para que haya armonía dentro del Estado salvadoreño. Por cierto, una sala con mucha experiencia, todos los que la conforman. Sí, definitivamente, pues yo creo que soy el más joven, soy el menos experto por edad quizás, pero bueno, estamos con toda la disposición de aportar lo que sabemos, tanto desde el área penal, del área constitucional, que es donde yo me he desempeñado profesionalmente, y no dudo de que esta sinergia que vamos a tener con los magistrados que tienen un poco más de edad y un poco más de experiencia, sumado a la juventud y obviamente a la disposición y a las ganas, servirá y será en beneficio de la población salvadoreña. Bueno, vamos a la pausa. Nahum Martínez, magistrado de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, nos acompaña hoy en la entrevista AM. Ya volvemos. Para volver a empezar, se necesitan las manos de Don Luis para amasar el pan en su local. También se necesitan las de María para que lo venda en su negocio. Y las manos de Lupita para que los prepare en su comedor. En la vida hay que saber levantarse. Y para hacerlo, se necesitan las manos de todos los salvadoreños. Por eso creamos Fireempresa, un esfuerzo del gobierno de El Salvador para reactivar la economía de la micro, pequeña y mediana empresa a través de la entrega de subsidios para pago de planillas y de financiamiento de líneas de crédito a largo plazo, con una tasa de interés del 3% y hasta 12 meses para empezar a pagar. Si eres trabajador o empresario del sector formal o informal, ingresa a fireempresa.gov.sb, un sitio amigable, gratis y fácil de usar, en el que te guiaremos paso a paso para completar tu solicitud de subsidio o crédito. Es momento de que juntos reactivemos la economía del país, porque para levantar a El Salvador, nada mejor que las manos de todos. Fireempresa, una iniciativa del gobierno de El Salvador, ejecutada por Bandesal. Dios te salve, patria sagrada. En tu seno hemos nacido y amado. Eres el aire que respiramos, la tierra que nos sustenta, la familia que amamos, la libertad que nos defiende. La religión que nos consuela. Tú tienes nuestros hogares queridos, fértiles campiñas. Ríos majestuosos, soberbios volcanes, apacibles lagos, cielos de púrpura y oro. En tus campos ondulan doradas espigas. En tus talleres vibran los motores. Chisporrotean los yunques. Surgen las bellezas del arte. Patria, en tu lengua armoniosa pedimos a la providencia que te ampare. Que abre nuestras almas al resplandor del cielo. Grabe en ella dulce afecto al maestro y a la escuela. Y infunda tu santo amor. Patria, tu historia, blasón de héroes y mártires. Reseña virtudes y anhelos. Tu reverencia es el acta que consagró la soberanía nacional. Y marcas la senda florida en que la justicia y la libertad nos lleven hacia Dios. Para ti, el sol vivificante de nuestras glorias, los himnos del patriotismo, los laureles de los héroes. Mupal, Lexan, Tamatagik, Techtechan, Wang, Nusewawi, Ipan, Muxuntegu, Ipan, Degeman, Pagiguedis.
mañana nos acompaña Nahum Martínez, magistrado de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Quiero agradecer porque es la primera entrevista que ofrece como magistrado a AM. Gracias. Gracias, Marisol, y definitivamente agradeciendo a Noticiero AM por esta oportunidad que nos ha brindado. Estamos acá siempre pues para ayudar, para aportar, para disertar y obviamente todo en beneficio del pueblo salvadoreño. Nahum, no es un secreto que las resoluciones les ha faltado celeridad. Hasta hace muy poco se ha conocido y se ha retomado el tema de la ley de amnistía. ¿Esto va a cambiar? Claro, totalmente, Marisol. Una justicia que no es oportuna, una justicia que no es pronta, que no es cumplida, no es justicia, desde ningún punto de vista. Y totalmente, como tú lo decías, una deuda histórica de este país. Yo lo mencionaba el jueves que estuvimos acá en este mismo espacio, decía, bueno, el tema de la reconciliación, porque ya olvidémonos, y yo creo que es un nombre un poco mal denominado de amnistía. No se trata de perdonar y olvidar y perdonar nada más. Yo lo decía, se trata de aprobar una ley en todo caso por la Asamblea y como sala, si se nos somete a control, de determinar si esa ley realmente busca la reconciliación del Estado, del pueblo, y obviamente cerrar aquellas heridas históricas que este país tiene. Esa será una de las primeras tareas. Tendremos que revisar las acciones de inconstitucionalidad que se hayan generado contra los proyectos de ley, contra estas leyes aprobadas por el Parlamento. No dudo de que vamos a analizar todas las aristas que tienen relación con el tema de la reconciliación del pueblo en cuanto a lo que fue el conflicto armado. Nahum, ¿será una nueva sala cercana a los periodistas, más cercana a la población? Siempre hemos conocido históricamente una sala muy alejada, una sala que solo emite una resolución con muy poca explicación, pero ¿podrá cambiar esta relación también? Yo creo que sí. Yo espero que todos mis demás compañeros, mis demás colegas de la Sala de lo Constitucional estaremos prestos al llamado para los espacios de opinión, para comentar, para explicarle a la población de una manera sencilla. Porque veamos, también nos hemos encontrado con formaciones anteriores de la sala en las cuales las explicaciones de las decisiones siempre son demasiado técnicas y no entendemos que el mensaje debe ser entendible para toda la población. Yo personalmente pues me comprometo a estar acá siempre que ustedes me lo permitan, poder explicar a detalle de una manera sencilla, de una manera que toda la población entienda el porqué de las decisiones, entienda por qué se decide de esta o de otra manera y sobre todo que esa decisión está amparada única y exclusivamente en la Constitución. Quisiera su opinión respecto a la elección del fiscal general de la República. Pues mire, yo le aplaudo, lo celebro. Claro que el licenciado Rodolfo Delgado es una persona, un profesional competente, muy capaz, que conoce la institución sobre todo, Marisol, y obviamente cambiamos el paradigma, pues, porque teníamos un fiscal que no conocía nada, no sabía de la institución. Fue electo de una forma incomprensible por la Asamblea porque era una persona que no tenía ni la más mínima formación en derecho penal. Ahora tenemos a una persona que sí está formada en el área penal, procesal penal. Y obviamente yo no dudo que la gestión del licenciado Delgado como fiscal general de la República será exitosa, que habrá un cambio de timón y que definitivamente la población también va a percibir esta nueva visión que se tiene desde el Ministerio Público Fiscal. ¿Hay algún tema que sea prioridad en este momento para la sala? Me imagino, bueno, hemos visto una asamblea legislativa que nos ha sorprendido con una jornada que llegó hasta horas de la madrugada de mucho trabajo y lo decían muchos de los diputados, se ha perdido demasiado tiempo y es momento de trabajar por los salvadoreños. ¿Es el mismo sentimiento por parte de la nueva sala? Totalmente, Marisol, totalmente. Y por eso lo decíamos desde hace unos minutos que comenzábamos este espacio de entrevista. Nuestras decisiones van a ir encaminadas en este momento prioritariamente, prioridad 1, será revisar todas aquellas acciones con las que se haya pretendido señalar de inconstitucional, sobre todo al tema del programa de salud alimentaria. Marisol, es importante entender que todavía seguimos en la emergencia por el coronavirus. El virus no se ha ido. Y un elemento importante de toda la política del Estado tiene que ver precisamente con la salud alimentaria. Si las gestiones y las acciones que se realizan desde la administración del presidente Nayib Bukele fueron en su momento bloqueadas y no ha permitido que llegue la ayuda a todos los sectores de la población, es momento que la Sala de lo Constitucional se pronuncie y revise y de una sola vez
le dé respuesta a todas esas demandas de inconstitucionalidad. ¿Cuál es su mensaje para la población salvadoreña, Nahum? Pues mi mensaje es de tranquilidad, mi mensaje es de unidad, de que vean a esta sala, que nos vean como una sala que va a trabajar por las principales, obviamente, necesidades de este país en lo que se someta a nuestro conocimiento, una sala que, insisto, va a estar ahí, consciente de la realidad y no desconectada como había estado hasta este momento. ¿Cuál va a ser el primer día de agenda de esta sala, si podemos conocer? Pues lo que puedo adelantar nada más en este momento, entiendo que a eso de las 9:30 vamos a tener la primera sesión de corte plena con los demás magistrados. Ahí se va a ir señalando ya la agenda poco a poco, pero es lo primero o lo último que puedo en este momento adelantar. De acuerdo. Correcto. Muchas gracias, Nahum, por habernos acompañado esta mañana en su calidad de magistrado de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Como lo hemos dicho antes, este espacio, Entrevista AM, es su casa. Gracias. Y esperamos que todo el trabajo que se siga haciendo sea en bienestar de todos los salvadoreños, de que cada decisión que ustedes puedan tomar, pues cuenten definitivamente con la bendición de Dios para que sean de beneficio para los salvadoreños. Muchas gracias, Marisol, muy amables, a todos los televidentes. Gracias por la oportunidad que nos permiten llegar hasta sus hogares y estamos acá siempre para servirles. Gracias a ustedes por haber iniciado la semana con nosotros. Nos encontramos mañana en punto de las 6:30 de la mañana. Hasta entonces. AM con Marisol Durán. Olvidar las fechas importantes es cosa del pasado. Por más que estudiaba, todo se me olvidaba en el examen. Ya no olvido las llaves en el carro o el celular en la casa.